Bienvenidos a Inforesc. Estamos en París. Hasta aquí hemos venido para conocer todas las novedades de la Sociedad Europea de Cardiología, la actualización de las guías y estudios como ENTRAS AF-PCI, ETNA-AF, DAPA-HF o PROOF-HF han suscitado una gran expectación. En los próximos minutos repasaremos todos los detalles de estos estudios, las novedades que se han contemplado en las nuevas guías, la aportación española en este Congreso Europeo e incluso los temas que han enriquecido la conversación online. Y lo haremos de la mano de los mejores especialistas en cardiología de nuestro país. La Sociedad Europea de Cardiología ha publicado nuevas pautas para el control del colesterol, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Entre los objetivos, reducir aún más los niveles de colesterol LDL. Nos da más detalles el doctor Zamorano. Bueno, aquí desde el Congreso Europeo de Cardiología casi siempre la presentación de las nuevas guías llama muchísimo la atención, sala abarrotada, y este año, entre otras, la que se ha presentado también ha sido la actualización de las guías de lípidos. Creo que ahí queda claro que LDL colesterol es nuestro enemigo, no hay duda de esto, y también queda claro que en los pacientes que vemos en cardiología, léase pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo, el objetivo tiene que ser muy estricto. Hemos bajado el nivel de LDL, ahora el objetivo de muy alto riesgo es LDL menos de 55 miligramos de decilitro y 50% de reducción del nivel basal. No hay duda, tenemos que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Primer escalón, estatinas dosis altas. Segundo escalón, si con estatinas dosis altas no he logrado el objetivo, tengo que llegar a terapia combinada, ezetimibe más estatinas. Y tercer escalón, si con esta combinación no llego a objetivos, es cuando añado inhibidores de PCSK9. Creo que tenemos herramientas suficientes para llegar a nuestros objetivos y ahora es nuestro papel implementar la guía. Las guías presentan novedades en el tratamiento, pero no dejan de centrarse en estadios avanzados de la enfermedad. Esto tiene un inconveniente, su alto coste para el sistema. ¿Debemos actuar desde un enfoque preventivo? Bueno, efectivamente, se han presentado varias guías, pero dos de las más importantes son las guías de diabetes y las guías del tratamiento de las dislipemias. Estas guías del tratamiento de las dislipemias, como novedad más significativa, han rebajado el objetivo terapéutico para los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, que son básicamente todos los pacientes que vemos los cardiólogos, han bajado el objetivo a 55. Y es más, en aquellos pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo y que han tenido un nuevo episodio en los primeros 2 años, la reducción del colesterol recomendada es a 40 miligramos por decilitro. Obviamente esto no es posible hacerlo únicamente con estatinas y ezetimibe y obliga a la asociación de otros fármacos como los anti-PCSK9 que lógicamente aumentan mucho el gasto terapéutico. El cardiólogo ha encontrado en estas guías numerosos aciertos. El doctor Lecuona los enumera y resume las aportaciones que han arrojado los estudios presentados durante estos días. Fundamentalmente yo me dedico a control de factores de riesgo cardiovascular y entiendo que, por ejemplo, las guías de dislipemia han acertado en comenzar con un grupo de altísimo riesgo en el cual señalamos objetivos de LDL colesterol inferiores a 55 miligramos que no hacen sino refrendar los estudios clínicos que existen con monoclonales en el sentido de que son capaces de disminuir la morbimortalidad. En el terreno de las guías de diabetes, obviamente, que están ya publicadas en la Revista Europea de Cardiología, yo creo que coinciden plenamente con los postulados del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Cardiología, que abogaba ya no por los niveles de hemoglobina glicada, sino más bien por la reducción del riesgo cardiovascular inherente a los diabéticos y, por tanto, la utilización clarísima de inhibidores de SGLT2 o de agonistas de GLP-1, fundamentalmente para reducir el riesgo cardiovascular. Y esto es muy importante, yo creo que está creando mucha expectativa, pero claro, esto lo tenemos que traducir en la práctica diaria, lo tenemos que implementar en clínica. Yo diría que son las dos cuestiones más relevantes. En el mundo de las guías del síndrome coronario, que le llaman crónico, que se ha cambiado un poco el nombre para denominarlo de otra manera, es interesante, por ejemplo, el tema de la doble antiagregación o la utilización más allá del año de las asociaciones o bien de doble terapia antitrombótica o
la utilización de terapia antitrombótica asociada también a terapia anticoagulante. Y por tanto yo creo que también es una cuestión de interés qué hacer con nuestros pacientes cuando pasan más de 12 años. En el terreno de la insuficiencia cardíaca, y esto va en relación a los estudios que se han presentado, la decepción con el valsartán sacubitrilo en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, que ya estaba previsto que fuera así, puesto que yo creo que estamos actuando muy tarde en esa patología, y no solo eso, sino que creo que hay muchísimos fenotipos de pacientes con enfermedad con insuficiencia cardíaca con función preservada, y por tanto ahí sigue habiendo un enorme gap. Y significar, y yo creo que es lo más importante que se ha establecido por ahora en el Congreso, la utilización de la dapagliflozina en el estudio DAPA-HF, que demuestra ya no solo mejoría en la evolución de los pacientes que son diabéticos, sino que incluso en los pacientes que no son diabéticos, abriendo un campo impresionante en el terreno del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función ventricular deprimida. Finalmente, algún comentario con relación a los antiagregantes plaquetarios, y un poco decepcionante todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha presentado con ticagrelor, y señalar también pues lo interesante en un estudio que no está subvencionado por la industria, en el cual demuestra el prasugrel, un fármaco que a lo mejor estaba aún entredicho, que incluso es superior a ticagrelor. Bueno, y esta es una información, yo creo que tiene cierta relevancia, a la espera de otros ensayos clínicos que se van a presentar, como por ejemplo el ENTRUST, pues pero creo que la novedad más importante de este congreso será la utilización de ISGLT2 y concretamente dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, diabéticos o no diabéticos. Extraordinario el resultado. Los resultados de estudios sobre el tratamiento de los pacientes, como es el caso del paciente mayor, novedades en vida real, en fibrilación auricular, la disminución de la mortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca o el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo coronario percutáneo han generado una gran expectación. Este año, por fin, en el Congreso Europeo hemos presentado los datos, se han presentado los datos del primer año de seguimiento del registro ETNA. El registro ETNA es un registro que ha incluido pacientes con fibrilación auricular tratados con edoxaban. Y aparte de comprobar que se han venido tratando de acuerdo a las recomendaciones del medicamento con 60 o con 30 miligramos, hemos visto que el resultado es el esperado, es decir, los pacientes en vida real tratados con edoxaban tienen muchos menos eventos que en el ENGAGE. Por tanto, lo que los pacientes se benefician es más aún de lo que el trial nos ha dicho, de lo que el trial nos ha presentado. Por lo tanto, estamos muy contentos del resultado y esperamos difundirlo en los próximos meses. ¿Qué conclusiones podemos sacar del estudio ETNA-EIF desde el punto de vista de la cardiología clínica? Bueno, los resultados del ETNA son muy importantes. Conocemos, se han presentado hace 2 días, los resultados de la cohorte europea, que son más de 12.000 pacientes seguidos durante un año, y en ellos podemos sacar básicamente 2 conclusiones. La primera de ellas es que los pacientes están correctamente tratados y los profesionales se han ajustado a la ficha técnica de forma muy correcta, lo cual es una novedad y además dice mucho en favor de la promoción del producto y de la profesionalidad de los cardiólogos. Y por otra parte, que los resultados mejoran parcialmente los resultados del estudio ENGAGE, de tal forma que se han reducido las tasas de ictus y de sangrado de forma similar, algo mejor realmente que en el estudio ENGAGE. En los diferentes congresos se sigue aportando evidencia sobre el uso de los anticoagulantes de acción directa. Bueno, pues a pesar de llevar más de 10 años con el uso de los anticoagulantes directos, se sigue aportando más evidencia en los diferentes congresos. Y este no es una excepción, en el que se han presentado los datos a seguimiento a un año del ETNA-AF, un estudio prospectivo observacional con edoxaban, en el que hemos visto que la seguridad del fármaco es excelente, con una incidencia de sangrado mayor y de sangrado gastrointestinal inferior a la que se vio en el ENGAGE-AF, en el que, si bien es cierto que el CHAS era un punto mayor, también no es menos cierto que el Hasbled es un punto mayor en los pacientes que hemos incluido en el ETNA. Asimismo, hemos visto que los pacientes mayores y muy mayores tienen una seguridad igual
o mayor que el resto de la población, igualmente también en los pacientes con diferentes pesos, incluido el sobrepeso. También he de reseñar que los pacientes con hemorragia intracraneal se comportaron de forma excelente en cuanto a la seguridad y que el haber tenido una hemorragia intracraneal no es una razón para no anticoagular a estos pacientes. El paciente mayor plantea grandes retos a nuestros cardiólogos a la hora de anticoagular. ¿Qué debemos hacer? Nos lo explican en este Inforex los doctores Rincón y Briongos. Se ha estado discutiendo acerca de qué opciones terapéuticas tenemos con los pacientes. El paciente mayor es casi siempre un paciente complejo. Por otro lado, el paciente más prevalente, y es un paciente en el que no podemos fallar cuando tratamos, cuando escogemos el tratamiento. En este sentido, debemos evaluar varias cosas. Debemos evaluar la fragilidad, cuál es el riesgo hemorrágico del paciente y, por supuesto, lograr una protección adecuada del paciente. Y en este sentido, los resultados que hemos tenido con edoxaban y que se han ido liberando a lo largo del Congreso, refuerzan su utilización en estos pacientes. El paciente mayor supone una cantidad de retos inmensa a la hora de anticoagular y es verdad que durante todo este Congreso Europeo se han abordado múltiples aspectos en este sentido. La edad es sin duda el factor más importante, pero el problema es que la edad en estos pacientes va asociada a otras comorbilidades, pues como pueden ser la enfermedad renal crónica o el antecedente de haber tenido un ictus, que suponen que nuestro paciente deja de ser un paciente ideal y es un paciente de alto riesgo para anticoagular. Pero bueno, creo que hemos visto a lo largo de todo este congreso que tenemos múltiples herramientas para que nuestros pacientes estén tratados de una manera segura. Algunos profesionales son reacios a anticoagular al paciente mayor con fibrilación auricular. ¿Qué beneficio tiene aplicarles este tratamiento? Exactamente, Mar. Los médicos siempre estamos muy preocupados en los pacientes mayores con los efectos secundarios de cualquier fármaco, pero con los anticoagulantes más, porque son pacientes que son frágiles, que tienen comorbilidades, que tienen otros tratamientos y los efectos secundarios también pueden ser mayores. Sin embargo, en los pacientes mayores con fibrilación auricular lo que tenemos que tener claro es que el beneficio de la anticoagulación es mayor que en otros grupos de pacientes. Y el beneficio clínico neto entre disminución de eventos isquémicos, embólicos y el aumento que pueda haber de eventos hemorrágicos es favorable a la anticoagulación. Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes de que estos pacientes realmente necesitan ser anticoagulados y pensar siempre cómo estaría ese paciente con un accidente cerebrovascular, además de la patología que pueda tener por su edad. El estudio DAPA-HF ha generado una gran expectación. Ha permitido comprobar la disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos y no diabéticos. El estudio DAPA-HF ha sido la mejor noticia de este congreso. Investiga el efecto de los inhibidores SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Se sabía que estos fármacos previenen el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos, pero se desconocía si estos fármacos son útiles para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando ésta está establecida. El objetivo primario era muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y los resultados han sido espectaculares. Se consiguió una reducción del 26% del objetivo primario y también de los dos objetivos, de cada uno de ellos, un 18% reducción de muerte cardiovascular y un 30% de reducción de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y lo más importante, que el fármaco demostró el beneficio también en pacientes que no tenían diabetes. Por tanto, este estudio muestra que un nuevo fármaco con un nuevo mecanismo de acción y bien tolerado viene a formar parte del arsenal de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Este estudio era un estudio muy esperado y los resultados han sido impresionantes, porque un fármaco que hasta ahora era un fármaco que considerábamos antidiabético, pues prácticamente va a pasar a formar parte del arsenal terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, sean o no diabéticos. Lo que ha demostrado el estudio DAPA-HF es que ha disminuido eventos isquémicos en pacientes con y sin diabetes, incluso ha disminuido la mortalidad, la utilización de dapaglifosina, lo cual yo creo que esto es un cambio muy importante en
en el arsenal terapéutico para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida. El tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda deprimida arroja nuevas perspectivas y alternativas. Efectivamente, el estudio PROP-HF fue una de las grandes contribuciones en este congreso. Estudió el efecto del sacubitril/valsartán en el remodelado cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Es un estudio multicéntrico, abierto, en pacientes que toman tratamiento médico óptimo, incluyendo sacubitril/valsartán. El objetivo primario es correlacionar el descenso del NT-proBNP con marcadores de remodelado cardíaco, índice telediastólico de ventrículo izquierdo, índice de volumen telesistólico de ventrículo izquierdo, fracción de eyección y volumen indexado de la aurícula izquierda. En este estudio se demostró que existe una correlación estadísticamente significativa con descenso del NT-proBNP y estos marcadores del remodelado cardíaco. Este estudio nos ayudará a entender otra de las razones por las que el sacubitril/valsartán mejora en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, supervivencia, calidad de vida y reducción de hospitalizaciones. El estudio ENTRAST-AF-PCI ha sido presentado en la Hotline Session del Congreso. Los resultados contribuyen a reforzar las evidencias científicas de edoxaban en este escenario. Bueno, hasta ahora el edoxaban era el único anticoagulante directo que no tenía evidencia sobre su utilización en enfermos tratados con intervencionismo percutáneo. El estudio ENTRAST arroja ya la evidencia de que el edoxaban es no inferior al tratamiento clásico con antagonistas de la vitamina K. Este estudio, el estudio ENTRAST, ha demostrado no inferioridad en términos de seguridad y eficacia. La reducción de eventos hemorrágicos es similar a otros estudios, aunque las diferencias no han sido significativas, probablemente porque este estudio ha incluido un menor número de enfermos que otros grandes estudios. El estudio que ha generado mayor sorpresa entre los asistentes ha sido ISA-REACT-5. Bueno, realmente el estudio ISA-REACT ha sido una sorpresa para todos. Es un estudio que compara Plasugrel con ticagrelor y realmente se ha realizado por un grupo independiente. En el estudio se quería demostrar la hipótesis de que ticagrelor era el mejor y los resultados han sido todo lo contrario. Ha salido beneficiado el Plasugrel. Lo cual, bueno, pues yo creo que dice mucho de cómo la evidencia científica muchas veces es absolutamente incontrolable y es muy bueno que estos estudios se realicen y se publiquen. España es un país puntero en cardiología, de ahí que su aportación en este Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología haya sido muy relevante. Conocemos su contribución a través de nuestros profesionales. Nosotros que estamos trabajando en insuficiencia cardíaca hemos aportado una serie de vida real de seguimiento de pacientes tratados con sacubitril/valsartán, en el que hemos apreciado el mantenimiento de la eficacia del fármaco en un seguimiento a largo plazo y asimismo hemos constatado la mejora en el remodelado. Estos datos además son concordantes con los presentados en este congreso en el PROOF-HF que presentó el doctor Giannucci en estos días, en el que se ha confirmado los efectos beneficiosos en cuanto al remodelado de sacubitril/valsartán, con una mejoría de la fracción de eyección y de los volúmenes ventriculares, y que probablemente esta sea una de las causas que justifican el efecto beneficioso de este fármaco. Twitter es una herramienta que ha demostrado ser muy útil para la promoción, retransmisión y difusión de congresos científicos. Entre sus ventajas, permite romper esas barreras físicas y temporales y enriquece los debates al unir a asistentes con no asistentes. Precisamente sobre los debates y temas que han generado mayor expectación en Twitter, hablamos con el doctor Rafael Vidal. Twitter nos está siendo muy útil siempre en todos estos congresos europeos, pues para ver dónde está el debate, ¿no? Ya ha habido mucho debate pues, en las guías de práctica clínica, el límite de objetivo para el control del LDL, por ejemplo, es una de las cosas que ha sido muy controvertida. También en las nuevas guías de diabetes, que es un cambio de estrategia en el tratamiento, también pues, ha habido pues, mucho comentario al respecto de si es la mejor estrategia la que se plantea en estas guías o no, que es demasiado farmacocéntrica. Y luego también pues, ha habido debate en cómo manejamos los cardiólogos la enfermedad coronaria, ¿no? Un estudio muy importante ha sido el COMPLETE, ¿no? Que hay un poco de controversia en el manejo del día a día, si hay que ir a todas las lesiones o se
puede hacer de forma más separada, y bueno, pues yo creo que el debate que en Twitter es interesante y siempre pues se pueden encontrar muchas cosas de utilidad. También ha habido mucho debate sobre temas de anticoagulación, evidentemente, como en todos los congresos en los últimos años. No queríamos despedir este programa sin dar las gracias a todos y cada uno de los cardiólogos que han hecho posible este Infores. Nos vemos el año que viene en Ámsterdam.